This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Hoy nos ha salido un programa un pelín largo. Es el número 100 y la ocasión merece algo diferente. A las secciones habituales añadimos en este episodio un breve resumen con las voces más veteranas que han pasado por este podcast. No te lo pierdas, porque recuperamos fragmentos de los testimonios de Susol de la Emperatriz, mi padre, con quien iniciamos nuestra travesía hace ya 100 capítulos, el de Javier Babé, capitán de la goleta Idus de Marzo, el de Paco Roces, uno de los primeros capitanes en trabajar para Salvamento Marítimo, o el de Lola Higueras, primera mujer buceadora de la Armada, entre otros sonidos que hemos dado en llamar voces de sal. Pero antes hablaremos con Mayalén Gaztañaga, directora de la Feria A Babor, dedicada a la náutica que se celebra en Irún el próximo fin de semana, los días 28, 29 y 30 de marzo, y en la que estaremos presentes para grabar allí nuestro próximo episodio. También conectamos con Pilar Pasanau para conocer cuáles han sido sus sensaciones tras cubrir el primer tramo de la Mini Globe Race, Isla Antigua, Panamá. Allí la encontramos preparando la próxima etapa de esta regata de vuelta al mundo que la llevará hasta Fiji. Y ya sabes, los libros de Librería Robinson, los personajes de las Españas de ultramar y sus exploradores con Josu Jiménez y los aspectos técnicos de la navegación que hoy tiene que ver con la señalética luminosa en los barcos con Roberto Bucetas. Antes de empezar, anunciarte que estés atento a nuestro Instagram porque en los próximos días sortearemos un lote de libros que repartiremos entre quienes nos sigáis y el amigo que invitéis a seguirnos. Habrá un libro para cada uno, cortesía de Librería Robinson y Josu Jiménez que colabora en este sorteo regalando 2 de sus títulos ya publicados, Entre dos mundos y No habrá montaña más alta. Tú y tu invitado podéis ser 2 de los agraciados. No te lo pierdas porque esta próxima Semana Santa ya puedes tener lectura náutica. Comenzamos. Van 3 ediciones ya de un encuentro náutico que apuesta por consolidarse como referente de las ferias del sector en nuestro país. Hablamos de A Babor, la feria náutica que se celebra próximamente entre los días 28 y 30 de este mes de marzo en Irún. Más de 80 empresas expositoras y cerca de 10.000 visitantes han estado presentes en las ediciones anteriores. Material, embarcaciones, servicios, ponencias y encuentros con gente de la mar, navegantes y regatistas de reputado prestigio completan la agenda de esta cita náutica a la que dedicamos los próximos minutos hablando con su directora, Mayalén Gaztañaga. ¿Qué tal, Mayalén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues nosotras muy bien, aquí ultimando los preparativos para los siguientes eventos que tenemos, que son el Carrequín A Babor este fin de semana y la Feria Náutica A Babor la siguiente, o sea que sí. Bastante liadas. Me imagino. Oye, el Carrequín A Babor, ¿en qué consiste este fin de semana? ¿En qué consiste? Pues el Carrequín A Babor es un encuentro que empezamos a organizar en el 2022 junto con el Club Náutico de Hondarribia y consiste en una jornada de navegación en el que hay una regata de Optimist, una salida de cruceristas y un concurso de pesca. Y bueno, después de todo esto se realiza el sábado 22 por la mañana y luego pues hay una parrillada y bueno, suele ser como un día muy bonito de navegantes. Qué bien. Todo eso como anticipo de lo que será la apertura del recinto ferial el siguiente fin de semana, ¿no? Ese del que hablamos, del 28 al 30 para celebrar la feria ya propiamente dicha.
Eso es. Bueno, queríamos acercar a Vavor al mar y entonces, porque la Feria Vavor es a cubierto, Sí. lo hacemos en los pabellones de Ficoba, pero como queríamos también hacer un evento en el mar, porque entonces empezamos a hacer el Carrequín a Vavor junto con el Club Náutico de Hondarribí. Claro, un evento en el mar, que es lo que corresponde, ¿no? Para una Eso feria es. como es a Vavor, evidentemente, sí, sí. Oye, ¿cómo surge Sí, la idea sí. de a Vavor? ¿De dónde arranca? Cuéntanos. Pues la idea surgió porque en Ficoa, aquí en el recinto, se realizan los exámenes de titulación de PER y el resto de títulos. Sí. Entonces vimos que ahí pues que se presentaba muchísima gente y entonces empezamos a prospectar, hablamos con las náuticas del entorno y vimos que sí, que podía ser, que había una oportunidad y nos lanzamos a organizar la feria. Ujú. Estamos hablando de una feria bianual, se celebra cada 2 años. La primera edición, Mayalén, ya apuntó maneras, la acogida fue muy buena. Imagino que esto sería Sí. lo que os animó a seguir trabajando, ¿no? Claro, eso es. Vimos que tanto expositores como visitantes estaban satisfechos con el resultado y entonces por consolidar la marca la hicimos al año siguiente, pero siempre con la idea de que fuera bien cada 2 años. Entonces ahí seguimos. O sea, ahora hemos dejado un año entre medios y este año pues tocaba. Ya. Una feria tiene sentido expositivo, ¿no? En ella podemos acceder a novedades y a diferentes firmas de productos y servicios. ¿Cuál es la oferta en este sentido de Avavor para este año? Bueno, pues en Avavor este año además tendremos un mercado de barcos de segunda mano. Hasta ahora las náuticas que venían con embarcación nueva, pero este año también habrá opción de embarcación de segunda mano y además de eso pues hay todo lo que se necesita a nivel electrónica, de salvamento, también hay opciones de charter, escuelas de náutica también que participan, los clubs, o sea que hay un poco de todo. También este año tendremos como un corner de venta directa donde tendremos también accesorios tipo ropa, pues un poco más de algo de pulseritas náuticas y cositas así, porque la gente nos decía es que queremos también llevarnos recuerdos de Avavor, entonces van a tener la oportunidad de poderse llevar algo. Y además de eso tenemos como una zona de gaming de tipo de regata online, de pesca también online, o sea, va a haber como muchísimas cosas. Qué bien. Bueno, Avavor, hay que decirlo, ¿no? Va mucho más allá del sentido puramente expositivo. Su oferta no solo se circunscribe a lo estrictamente comercial. Ponencias y encuentros con personajes relevantes de la náutica en diferentes áreas forman parte también de la filosofía de la feria. ¿Cuál es el cartel de este año en este sentido? Pues es que para nosotras era también muy importante eso, que además de la parte expositiva, pues que haya una parte divulgativa. Entonces, el programa de este año lo hemos basado en 3 ejes principales, que serían la seguridad marítima, Sí. La historia y legado de la cultura marítima y luego pues siempre traemos ponentes que nos relaten sus aventuras, ¿no? Que eso también es bonito. Pues por ejemplo, este año tendremos a la tripulación del White Shadow que dieron la vuelta al mundo. También volverá Paula Gonzalvo de Allende los Mares y nos contará su aventura por el Ártico con su proyecto Antártida 2024 Pelayo Vida. Y bueno, y luego además de eso pues tenemos asociaciones locales como Arqueolur o la Asociación Cultural Amigos de los Faros de Euskadi, que también estarán presentes dando charlas. Seguridad, aventura, meteorología, testimonios de navegantes y gente de mar. Sin duda un medio como la mar en el que ocurren tantas cosas se implica a tantos agentes, lejos de lo que podamos pensar y a la hora de llenar de contenido una feria como Avavor, la oferta de temas y protagonistas es tan elevada, Mayalén, que elegir no siempre es fácil, ¿no? No te he oído bien lo último que me has dicho, perdona. Que digo que un medio tan vasto como es la mar, ¿no? Que implica a tantos agentes y en el que pasan tantas cosas, digo que la oferta, al ser tan variada, a veces hace difícil la elección de temas.
Sí, eso es verdad, pero bueno, siempre intentamos pues que sea original, ¿no? Sí. O sea, que no repetirnos mucho. Pues este año, por ejemplo, también contaremos con el director científico del Museo Marítimo Vasco que va a darnos una charla porque tenían ahora una exposición muy chula en su museo, o también van a participar la red de vigilancia marítima con un taller de buenas prácticas en el cuidado de la mar. O sea, que a Babor sea una experiencia no solo de que igual estás interesada en comprarte una embarcación o renovar tu equipo electrónico, sino que también te puedas llevar el valor añadido de poder aprender algo o en las charlas, ¿no? O sea, que, no sé, o sea, nos parecía como interesante eso, pues que puedas tener una charla sobre seguridad en el mar o curiosidades a bordo de un velero de la mano de navegantes como Iracelso y su navegavela, o sea, no sé, que haya un poco de todo. Yo soy de una generación, Mayalén, que pasó su infancia disfrutando de los dibujos animados de Super Ratón, ¿no? Siempre terminaba diciendo, no se vayan porque aún hay más. Y una feria náutica como en Ababor ocurre lo mismo, ¿no? Todavía hay más, porque no os olvidáis de una serie de actividades paralelas con sentido pedagógico, como son los talleres para familias y los niños. Sí, bueno, pues por ejemplo este año, al igual que en el 2023 tendremos la visita del helicóptero de salvamento marítimo, que me parece increíble ver aterrizar al helicóptero aquí en Ficova, o tendremos también la posibilidad de que los niños participen en un mural marino, y luego lo que os comentaba de la zona gaming, que suele estar muy animada porque tenemos como el e-sailing, o sea, una competición online de vela, pero bueno, este año también tendremos otros juegos, de la mano de Santiago Tarrac también estarán ahí con remando, entonces bueno, o sea, hay de todo y siempre dejamos cosas también para las siguientes ediciones, claro. Claro, esta es la tercera, ya decimos. Hay 2 ediciones anteriores que seguro que han arrojado datos interesantes, ¿no? Haréis vuestros estudios y seguiréis vuestras estadísticas. ¿Qué es lo que más destacan los visitantes hasta ahora? Pues el visitante de Ababor, principalmente yo creo que se interesan por navegación en vela y pesca. Yo creo que hay mucho pescador, bueno, que es algo sabido, pero sí que nos visitan muchos pescadores en Ababor, sí. Claro, la larga tradición pescadora del País Vasco se sigue manteniendo de alguna forma, ¿no? Y si no es ya en sentido estrictamente profesional, porque todos sabemos que la flota va a menos, todavía se mantiene ese arraigo entre los aficionados a la pesca, que encuentran, como dices, en Ababor un buen espacio expositivo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, eso es. Y luego, bueno, venir a Ababor también tiene premio, porque hacemos un montón de sorteos. O sea, que además de todo lo que te llevas por visitar la feria, te puedes salir con un regalo. Eso también lo tenemos que poner en cuenta. Por supuesto. Oye, Mayalén, para quienes se interesen en acudir, ¿cómo informarse? ¿Dónde hacerse con las entradas? Porque son para los 3 días que dura la feria, la entrada que podemos sacar, para cada uno de los días, para determinados eventos, ¿cómo hacer? La entrada es gratuita y la misma entrada que te la puedes descargar online en la página de Ababor, es www.ababor.eus, sirve para los 3 días. Qué bien. Y bueno, aparte de eso, o sea, puedes venir a Ababor, se puede llegar en Topo, en Euskotren, la parada está aquí mismo, y si viene alguien en coche, el parking es gratuito. Y si alguien necesita algo más de información, pues que entren en vuestra página web, ¿no? Eso es, que entre en nuestra página web o que nos escriba tanto por redes sociales o un email, que nosotros contestaremos rápidamente. Bueno, pues anotemos estas fechas: 28, 29, 30 de marzo en Irún, Ababor, feria náutica en la que podrás localizar lo que buscas, los mejores materiales y servicios náuticos a tu disposición. También encontrarás charlas y ponencias inspiradoras. El encuentro náutico con el que puedes celebrar un fin de semana diferente, cargado de experiencias saladas, digamos. Con Mayalén Gaztañaga, directora de Ababor, hemos hablado estos minutos para ponernos al corriente de lo que podemos encontrarnos en esta tercera edición de la feria. Así que nada más, Mayalén, gracias por tu visita. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo.
Un abrazo, eskerrik asko. Hey baby, ooh. Whoa. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Can I get a chance to let you know you're my heart's desire, and I love you so? Will you stay right here, or will you run away if I tell you what's on my mind? I know we're more than friends, but less than lovers. This is not the end. There's much more to discover. Promise to stay. Will you promise to never leave if I tell you what's on my mind? Can I let you see the real me? Will you hang around, or will you break free? I just need to know. Will you let me go if I tell you what's on my mind? I know the day will come when I let you go. The love I have for you will only grow. Promise to stay. Will you promise to never leave? 1.200 millas recorridas hasta ahora, de Isla Antigua a Panamá. El pasado 23 de febrero salían de Antigua los barcos participantes en la Mini Globe Race, ya sabes, regata de vuelta al mundo en solitario por etapas y en barcos que no llegan a los 6 metros de eslora. Entre los participantes, Pilar Pasanau, con quien tuvimos el placer de hablar en el podcast previo a la salida y que nuevamente nos visita para contarnos su experiencia y las impresiones extraídas en esta primera etapa. La encontramos en Panamá. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, pues bien, la verdad es que estoy bien. Bueno, oye, Llevo no sé aquí 3 semanas, Claro. algo ya me he recuperado y estoy poniendo el barco a punto. Eso queríamos preguntarte. Llevas ahí ya un tiempo. ¿En qué lo has invertido? Bueno, básicamente, ¿te acuerdas que te dije que yo mi intención era cruzar el Atlántico? Sí. Y si podía, pues seguir con la vuelta, pero mi idea era el Atlántico. Ujú. Al final decidí que quería hacer la vuelta, así que estoy preparando el barco para la vuelta. Sí. Y esta semana, me imagino que el viernes, Don McIntyre, el que organiza la regata, me va a hacer una prueba para darme la carta verde y poder continuar. Si no, no continúo. Pero Vale. más o menos lo tengo todo ya. Vale. O sea que en porcentaje estamos en un 80, 85, 90. ¿Qué probabilidades tienes? Y yo digo que 90 y algo. Genial, muy bien. Oye, ¿y tú ya te has recuperado? Porque tenemos entendido que en esta primera etapa de Antigua a Panamá has sufrido algún problemilla de salud, algún problema estomacal. ¿Cómo te encuentras? Sí. Caramba, pues sí. Oye, os enteráis de todo. Pues sí, la verdad es que me imagino que con la tensión de la salida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por parte del equipo mío Sí. que tengo en tierra en el Club Marítimo de Barcelona, y aparte por la organización de la regata, que no paraba de pedirme cosas, y yo les decía, es que me es imposible en una semana, me he decidido ahora en una semana tenerlo todo a punto, Claro. tenéis que darme más tiempo. Por suerte lo entendieron y me dieron más tiempo hasta Panamá. Ujú. Ya aquí se me acaba el plazo, pero ya casi lo tengo todo, al 90 y pico %, la verdad. Bueno, Y supongo que todo eso me hizo que cuando salí, primer día, Sí. no me preguntes por qué, estaba navegando, iba muy bien, cogía ya el primero, que iba delante mío, Qué bien. a Renault, Ujú. y cuando ya oscurecía, quise poner el piloto de viento y no me aguantaba. Quise poner el eléctrico, tenía la conexión sulfatada, ostras. Vaya. La verdad que supongo que todo el estrés y más eso añadido hizo que tuviera un dolor de estómago bastante fuerte, Vaya. que me duró 3 días, por cierto, recuperarme. Qué pena. Que como no y además, como no comía, luego me produjo porque es el malestar, el mal de mar, el mareo. Claro.
Un problema estomacal que seguro que te pasó factura, porque, vamos, yo estoy convencido de que tus expectativas eran altas, ¿no? Después del buen papel que hiciste en la prólogo desde Lanzarote. Sí, pero insisto mucho y te lo digo sinceramente, he cambiado bastante, creo yo. No pongo tantas expectativas como os podéis parecer, como puede parecer. Sí que soy regatista, lo he sido siempre, pero me imagino que con el tiempo y con la edad vas cambiando. Y ahora estoy aprendiendo a disfrutar de la regata. Yo cuando me lo paso bien, Jorge, es cuando mejor me van las cosas y sobre todo la regata. ¿Me entiendes? Si me lo paso bien, la regata me va bien. Hay que disfrutar de ellos, claro que sí. Pilar, seguro que mantienes vivo el recuerdo de la salida de Antigua, ¿no? Para dar comienzo a tu vuelta al mundo a bordo de ese McIntyre Class Globe 580 en el que navegas. ¿Cuáles fueron las condiciones ese día? ¿Cómo lo afrontaste? La verdad es que teníamos vientos portantes bastante favorables, eran vientos medios. Si me preguntas cuántos nudos como a bordo no llevamos en anemómetro, no lo sé. Pero quizá uno entre 12 y 15 nudos sí que teníamos, lo que me permitió poner el ESPI mediano para más la mayor y un foque, todo, mayor y foque atangonado el ESPI y el foque y la mayor a tope. Y a medida que iba subiendo el viento, porque nos alejábamos de la isla, teníamos una sombra de viento, iba bajando un poco, como había más viento entonces, iba bajando la vela para llevar el barco más tranquilo. Pero la verdad es que muy bien, era un viento espectacular. Fue un día grande. Oye, una de las características del Mar Caribe parecen ser sus corrientes, ¿no? ¿Hasta qué punto complicaron la navegación? ¿Tuviste que plantearte alguna estrategia o con lidiar con los problemas de salud que tenías ya era suficiente? Bueno, la primera parte yo creo que la di ya por perdida porque como además intentaba comer todo lo que comía, luego lo devolvía. Ya. Al final dije, bueno, pues me espero, no como nada y bueno, y además el doctor me dijo, yo tengo un amigo, Ignasi Sacristá, que también tiene un barco como el mío, 580 en Barcelona, el marítimo, sí. Y me dijo, Pilar, si no puedes comer, no comas, o sea, no pasa nada por uno o dos días. Y la verdad es que le hice bastante caso, más además llamé también a mi coach, que es Rosa, a esa escuela, y me echó una mano con todo el tema mental, diríamos, que me fue muy bien. Yo creo que ella me ayudó a recuperarme más rápidamente. Y bueno, me estaba perdiendo un poquito, ¿vale? Pero la parte más importante donde había más corrientes, sí. No fue al principio, sino que fue más o menos llegando a la altura de Colombia y Venezuela. Cuando pasé por Venezuela todavía, pero cuando llegué a Colombia, la parte norte, lo que es, si no me equivoco, se llama Barranquilla, esa parte de ahí fue terrible, porque hay menos fondo y hay bastantes más corrientes. De hecho, se ve, si es de día tú lo ves, porque ves la mar muy clara, como muy limpia, sí. Eso significa que tienes corriente portante, y cuando la mar se empieza a poner confundida y de un color más oscuro, es que viene el corriente en contra. De día puedes verlo, de noche no. Más el hecho de que había en esa zona de poca profundidad y hay mucho viento, hace que la ola sea muy grande. Y esa parte de ahí creo que todos lo pasamos un poquito mal, la verdad. Pero el resto, la llegada bajo el viento, fue bastante mejor. También hubo las cortas y agitadas, fruto de, imagino, ¿no?, de las corrientes y los vientos frescos que soplaron. ¿Cómo se lleva el barco en el que competís en estas condiciones? Bueno, cuando estás en la sombra, cuando estuvimos en la sombra de Antigua y de Montserrat, que tampoco estamos bien en la sombra porque intentamos no meternos detrás, pero sí al lado, las olas son bastante soportables porque te llegan quizá a 2 metros. Pero en Barranquilla, en Colombia, las olas son bastante más grandes. Yo diría que había olas de 4 metros. Una cosa que tampoco tengo muy claro el tema de las olas, y además es que prefiero casi no saberlo, porque así tampoco me agobio yo. Ya. Pero grandes eran. Grandes porque miras atrás y dices, madre mía, como esto me desequilibre el barco y me lo vuelque, es que me lo hunde. La sensación era esa, de que olas más grandes. ¿Qué media de velocidad llegaste a hacer, Pilar? La verdad es que no mucho, porque la primera parte fue muy buena, pero como bajé velas porque me sentía muy mal, bajé, creo que bajé a menos de 5. Cuando estos barcos, la media es 5,4, 5,5, yendo muy bien 5,5.
Y yo bajé, creo que bajé de 5, igual eran 4,9, no lo sé, Ya. pero bajé bastante, sí, lo Bueno, conozco. ya decimos que se trata de un barco pequeño, 580, concebido para poder navegar con, no sé si con hasta 5 tripulantes, eso sí, de día, pero que vosotros estáis gobernando en solitario. En el anterior podcast hablábamos, Pilar, de sus características, pero ¿cuál es su complejidad? ¿O es de fácil manejo el barco? ¿Cómo hablamos de características, pero qué? Perdona. Que en el anterior podcast hablábamos de las características de los barcos en los que navegáis, pero ¿cuál es su complejidad o es de fácil manejo? Lo que más complejo creo que tenemos todos, porque lo hablamos entre compañeros, es el hecho de que estás navegando constantemente, el 90 y pico % del tiempo, con un piloto de viento. Y ese piloto de viento, si tú no acondicionas bien tus velas, es decir, si tú no trimas bien las velas Sí. y las equilibras para que el barco vaya suave, el piloto de viento no es capaz de llevar el barco. Así que tienes que ir con menos vela, intentando equilibrarlas en estribor y en babor, y en proa y en popa, para que el barco sea más fácil y más llevadero para el piloto de viento. Ujú. Y otra cosa que nos que nos afecta bastante, es el movimiento. Tú estás dentro y tienes que sentarte donde sea. Yo duermo en el suelo, porque cuando me pongo a la banda a dormir, Sí. con alguna ola me tira al suelo. Y lo que hago es pues dormir en el suelo ya directamente, para Ya, que ya. no me... Y cuando estoy fuera, estoy siempre atada, porque si no es que... Además, como soy así delgaducha, pues enseguida me muevo, ¿sabes? Ya, ya. Quizá el hecho de tener los pantoques tan marcados haga que Sí. que se mueva más, ¿no? También. Que el balance sea mayor. Sí, además tiene la popa muy recta, diríamos, y cuando la ola le coge, o sea, en la popa, Ya. totalmente recta, más los pantoques, a la que la ola lo coge, se lo lleva por donde quiere. Ese es el problema que tenemos también, sí, es cierto, Jorge. Ya. Bueno, parece que la salida de Panamá prevista para el día 23 se retrasa un día, ¿no? Será el 24 de marzo. Rumbo a Fiji, en una de las etapas más largas de esta vuelta al mundo, con más de 6.700 millas por delante. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué análisis del Pacífico te has hecho, Pilar? Vale, el tema no es tan fácil, ¿vale? Y además te obligan a parar en según qué islas. Es decir, la primera, aunque vayamos a Fiji como segunda etapa, Sí. tenemos 3 pit stops obligatorios. El primero es en las Islas Marquesas. El segundo es en Papeete. El tercero es Tonga y finalmente te vas a Fiji. Y la estrategia, saliendo de Panamá, ir a buscar los alisios lo más rápido posible. O sea, ir dirección Galápagos, Ujú. buscar los alisios y irnos con ellos hasta Marquesas. Y luego en Marquesas volver a ver la meteo de nuevo, pero la idea es seguir con los alisios hasta el final. Por cierto, el nombre del barco es Peter Pan. ¿De dónde viene? Peter Pan, pues Peter Pan es este angelito que siempre me acompaña en cada barco que tengo Ajá. y que navega conmigo. Y que cuando yo no puedo más, pues él me ayuda, o cuando yo me enfado, él me dice, pero o sea, lo que intento explicar es esta alma que siempre me acompaña, o este angelito que siempre intenta que yo mejore como persona, no solamente como navegante. O sea, que siempre esté contenta, de buen humor, a veces me echa una mano, a veces, ¿me entiendes? Es como, no navego sola, en verdad. Es ese tripulante invisible que siempre te acompaña, vamos. Sí, correcto, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, estás embarcada en una vuelta al mundo, como decíamos, un proyecto costoso para el que se requieren recursos económicos. De hecho, tú has puesto en marcha un crowdfunding. ¿En qué consiste? ¿Dónde lo tienes alojado? Háblanos de él. El crowdfunding lo tengo en el Instagram. Ajá. La plataforma no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, porque como todo me lo han hecho el grupo este que tengo de tierra, el equipo de tierra, Sí. no lo sé, se puede encontrar en el Instagram, y a partir del 21, creo que es, van a empezar a promocionar mi crowdfunding, porque la verdad es que me hace falta más recursos. Claro. Yo me fui con la idea de hacer el Atlántico a una semana vista, a empezar la vuelta al mundo. Decidí irme con ellos a dar la vuelta al mundo, pero el presupuesto se me ha quedado muy... Bueno, mi presupuesto se ha ido fundiendo poco a poco. Sí. Y he llamado a la familia, a los amigos, y al final algunos, los del grupo de amigos míos, me han hecho este crowdfunding para echarme una mano, y que quien quiera colaborar de forma totalmente altruista, por amor a la navegación, a los solitarios, a las aventuras,
a lo que sea, a las lobas de mar, dilo como quieras, me da igual. Sí, sí. Pero la idea es que cualquiera que pueda colaborar, es que ni que sea con lo mínimo. Sí. Yo creo que la suma de todos los corazones y toda la gente de mar, yo creo que puedo llegar un poco más lejos, la verdad. Por supuesto que sí, porque hay una cantidad mínima y una máxima, ¿o no se contempla esto? Sí, la mínima empezó con 5.000 euros y la máxima para poder acabar la vuelta son 40.000 euros. Vale, vale. No, digo la aportación de quienes quieran hacer el crowdfunding. Pues la verdad es que no lo sé, porque como no, perdonadme, porque como no, yo misma no me aporto nada, Sí. ya lo he hecho todo, pues y tampoco, no lo sé, sinceramente, tenéis que descubrirlo por vuestra propia cuenta. Bueno, Lo siento, no lo sé. En cualquier caso, se puede entrar en tu perfil de Instagram y ahí el que esté interesado en apoyarte a través de este crowdfunding tendrá toda la información. Y a partir del 21 de marzo contamos ya también con una promoción, ¿no? Tu equipo de tierra se encargará de moverlo en Instagram. Sí. Muy bien. Eso, mire, no solo Instagram, sino todas las redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, y por donde sea, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Panamá, Islas Fiji, esa es la próxima etapa. La larga travesía cruzando el Océano Pacífico que espera a los navegantes participantes en la Mini Globe Race. Entre ellos se encuentra Pilar Pasanau, con quien hemos hablado estos minutos y a quien esperamos en Buda Marina, en Fiji. Así que, Pilar, buena proa y cuídate mucho. Gracias. Gracias, Jorge, igualmente. Y a todo el mundo que nos escucha, un abrazo muy fuerte y buena prueba. Igualmente, cuídate, un abrazo. Adiós, Pilar, adiós. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta, amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris, desde Santander. De navegantes para navegantes. 30 de mayo, Santander, Dublín. No suena nada mal. 5 días de navegación de altura por el Golfo de Vizcaya. Si buscas adquirir experiencia, consolidar tus conocimientos, ya seas amateur o profesional, si piensas en seguir desarrollándote como navegante, pues esta es tu oportunidad. Y te la ofrece Náutica Puerto Gris. Con su gerente hablamos los próximos minutos, con Francisco Cabezos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estamos? Bien por aquí. Un viaje de ida a Dublín sin escalas y la vuelta con ellas. ¿En un único paquete o estamos hablando de dos actividades diferentes? ¿De qué tipo de travesía se trata? Fran, cuéntanos. Pues el viaje a Dublín es uno de los objetivos principales que teníamos ya desde hace un tiempo, que es poder visitar lo más frecuentemente posible la Isla Esmeralda. Y por eso hemos diseñado este viaje de dos maneras distintas. La ida la vamos a hacer como un viaje orientado hacia la navegación de altura y como una iniciación también de alguna manera a la navegación oceánica, donde esperamos entre 5 o 7 días de navegación, partiendo entre el 30 y 31 de mayo. Tenemos siempre una horquilla para prever meteorología y derivados y arrumbaríamos a la bahía de Dublín, pues eso, entre 5 o 6 días después. Y sería eso, un viaje sin escalas, orientada a la navegación de altura. Mientras que la vuelta la hemos programado también para que sea un poco un viaje más pautado, más estándar, digámoslo así, donde la gente pueda disfrutar de escalas en Gales, en Cornualles, en la Bretaña francesa y ya definitivamente de vuelta al puerto base en Santander, donde se pueda enfocar la cosa un poquito más a la navegación costera y al alto cabotaje. En esta travesía tiene cabida cualquier perfil de navegante, desde el que no tiene experiencia al que incluso posee alguna titulación y millas, pero quiere seguir avanzando en sus conocimientos y formación, ¿no? Por supuesto, los viajes que nosotros programamos son de perfil abierto. Cualquier persona que tenga interés en el mar y en la navegación, independientemente de su experiencia y, por supuesto, independientemente de cualquier titulación náutica que tenga, será bienvenida y tendrá su lugar y tendrá su cabida. Es decir, aquí todo el mundo podrá participar no solo de la navegación y de la vida a bordo, sino también del propio aprendizaje que supone. Lógicamente, para alguien con un perfil más avanzado, pues disfrutará más de los aspectos más técnicos o más desarrollados de la navegación, mientras que alguien que esté
empezando o que pueda suponer de alguna manera un bautismo de mar, intentaremos acompañarle de la mano en esos primeros pasos desde las bases de la navegación. ¿Y qué ofrecéis? Cuéntanos. Bueno, pues desde luego formarán parte de la planificación del viaje y de la gestión de vida a bordo. Una vez en el barco se planificarán guardias, se desarrollarán de la mejor manera posible, realizaremos explicaciones y de alguna manera alguna formación a bordo aprovechando el viaje, siempre pensando en navegación, en meteorología, seguridad marítima a bordo. Los aspectos asociados siempre a esos aspectos menores como es la mecánica, la jarcia, la cabullería. Es mucho tiempo a bordo donde podemos intentar exprimir hasta el máximo posible cada minuto hacia esa formación náutica un poco integral y un poco más completa de la que siempre se carece cuando se hacen unas prácticas convencionales o una salida de mediodía de un día. Entonces, la gente puede participar de todo ello y siempre guiados por nuestros patrones y nuestras tripulaciones profesionales que, desde luego, intentamos que tengan la mejor garantía de trato y de calidad en su experiencia y en su trabajo a bordo. Muy bien, recordemos que la salida está programada para el día 30 de mayo. Quien quiera obtener más información, precios, reservas, etcétera, a través de vuestra web tiene, digamos, la manera de hacerlo de forma precisa y la forma de ponerse en contacto con vosotros también. Sí, ahora mismo estamos terminando la web, esperamos que en pocos días tengamos ya toda la información actualizada y nueva, pero podrán hacerlo llegado el momento a través de la web. Siempre pueden contactarnos también por correo electrónico a info@nauticapuertogris.com. Nosotros mandaremos cualquier resolución de duda y cualquier información adicional. Y por teléfono tienen en nuestras redes sociales también, Náutica Puerto Gris, tal cual. Tendrán ya acceso al resto de vías de comunicación. Mencionar, eso sí, Jorge, si me permites, sí. que el viaje está modulado tanto para hacer la ida solamente, la vuelta solamente, o para hacer la ida y la vuelta si quieren el pack completo, siendo el total una previsión del viaje de unos 15 días, una cosa así. Y nada, estamos para poder ayudarles en todo momento en ello. Está bien puntualizar este último detalle y como hay tiempo para seguir hablando de este viaje, pues lo seguiremos tratando contigo en próximos episodios, Fran. Santander, Dublín, 5 días de navegación de altura con Náutica Puerto Gris. Francisco Cabezos, muchas gracias por tu compañía. Cuídate. A vosotros, un saludo. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Ya sabes que estamos de aniversario. 100 capítulos no se celebran todos los días. A continuación escucharás las voces de algunas de las personas que han inspirado el nacimiento de A Son de Mar. El respeto reverencial que tenemos por la gente de la mar, hacia todos aquellos que nos han precedido jugándose literalmente la vida en algunas ocasiones, en barcos que no contaban con las condiciones de seguridad adecuadas, o los que hicieron de su labor un mundo, el de la mar, más humano, o de quienes han infundido en generaciones posteriores la afición por una práctica deportiva u oficio marítimo, sirve de excusa para esta selección de voces que iniciamos con quien fuera nuestro primer protagonista, mi padre, Suso, el de la Emperatriz, que cerca ya de llegar también a su centenar, contado en años, a sus 99 ahora, hacía memoria con nosotros recordando la pavorosa galerna que padeció en 1961. Nos sorprendió la galerna famosa del 61,
donde vimos debajo de la proa nuestra, aquello era inmenso, debajo de la proa vimos hundirse al águila del mar de San Juan de la Arena. No se me olvida. Muchas veces en la noche que estoy en la cama pego un brinco porque me viene a la memoria. Marchó para abajo o debajo. Y nosotros salvamos la vida con el primer Emperatriz gracias a que tenía la nevera atrás, en popa. Quiere decir que teníamos unos 5 o 6 mil kilos de bonito, como nosotros tenía el águila del mar, que era compañero, pero el águila del mar tenía la nevera en proa. Y al correr sobre la ola, sobre el golpe de mar, que aquello era en montes, no era mar, él, claro, al tener la nevera en proa, es como cuando se ven las tablas eso, pero aquello era en montes, no era mar. Entonces el águila, con la proa, con el peso que tenía, unos 6.000 kilos de proa, barrenó para abajo, y el Emperatriz salvamos la vida porque tenía la nevera en popa. Y teníamos 5 o 6.000 kilos, y al correr sobre el golpe de mar, aguantabas el barco, no, o sea, el peso de atrás era el que lo sostuvo de no se hundir. Prueba de ello es que mi hermano y yo nos apartamos en el puente y nos dijimos: esto se termina, amigo. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó y el puente con el patrón de costa adentro. El Campo Eder de Avilés, eran vascos que llevaban años viviendo en Avilés, eran 4 hombres, estaban metidos en el puente creyendo que estaban abrigados. Vino el golpe de mar también, arrancó el puente con ellos dentro y desaparecieron. Aquello fue terrible. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Otra de las historias que marcó mi adolescencia fue el primer viaje a la Antártida emprendido en nuestra historia reciente por un barco bajo pabellón español. La Idus de marzo, la goleta que partiendo del asturiano puerto de Candás llegaría a las frías aguas australes, no precisamente en la mejor época del año. Aún así, y salvando las dificultades de todo tipo que tuvo que afrontar su tripulación, consiguieron que España empezase a estar comprometida con los acuerdos internacionales en torno al continente antártico. Como capitán de aquel extraordinario barco, un marino a la altura del reto, Javier Babé, tristemente fallecido a la edad de 84 años, cuando navegando por el Atlántico, cubriendo su última aventura, el reto Astrolabio a bordo de la Peregrina, nos dejó para siempre. Con él recordamos cómo era la Idus, la goleta que tantos quebraderos de cabeza le dio. Quizá por eso la quiso tanto. Bueno, curiosamente nos vino muy bien la intransigencia que había en aquella dentro de lo que era la Dirección General de Buques respecto a barcos dedicados a esta nueva industria, lo del turismo náutico, sí, que aquí era inexistente, ¿no? Entonces considero que este barco, al llevar más de 12 pasajeros, tenía que ser buque de pasaje. Ya no era un barco, no podía ser barco de recreo, ni podía estar acogiéndose a otro. Entonces, al final, como iba a hacer viajes largos, pues era por el convenio de seguridad de la vida humana en la mar, pasó a ser lo más rígido que había. Un barco que tenía que cumplir con lo que se llamaba Grupo 1, clase A, que es buque de pasaje de viaje internacional largo. Esto, entre otras cosas, suponía una complicación en el barco, porque el barco llegaba a tener 7 compartimentos estancos y tenía que cumplir con una normativa contra incendios y tal, que lo complicó. Pero esto después nos sirvió mucho también porque fue uno de los factores que nos daba más seguridad para ir un barco que no era preparado para los cielos, nos dio más seguridad para ir con esto que con otro barco. Es decir, que eso nos vino muy bien. Y sí, efectivamente, no estaba reforzado, aunque muchos barcos polares tienen la proa reforzada y tal, pero bueno, nosotros tampoco pensábamos meternos en zona de rompehielos, ¿no? O sea que bueno, que ahí vamos con eso relativamente bien.
La pesca es sin duda un importante sector económico en nuestro país que moviliza muchos recursos. Como sabéis, no solamente se faena en aguas españolas, son muchos los barcos que largan sus aparejos en aguas de otros países. Luis Servando Peláez fue marino mercante. Nacido en Luanco, su vinculación desde niño con el ambiente pesquero en el muelle de su pueblo le hizo dedicarse a la pesca de altura, concretamente a la del bacalao, en latitudes poco amigables para los estándares de confortabilidad que disfrutamos en tierra. Grasa de foca en sustitución del aceite de oliva cuando éste se agotaba, convertía los guisos a poco que se enfriasen en el plato en una sustancia sobre la que había que emplear a fondo la cuchara para romper la gruesa costra que se había creado. Nada, que estaba llamado a dedicarse a la pesca. Bueno, cuando era pequeño yo me acuerdo, que no me he grabado, la primera vez que fui de trío en una lancha de un pariente, un primo carnal de mi madre que se llamaba Maribel, que viven 3 marineros, que era el dueño, el niño, el padre, otro señor más que llamaban el Cotorro, y fui yo. Y cuando llegó la noche, chico, y aquella luz del carburo y aquellos paisanos, tenía una sensación, y joder, y estaban en activo y parecía que tenían 160 años, ¿entiendes? Sí. Y gustóme porque vi el trajín, lo de la pesca llevase dentro, como te diría yo. Yeah. O sea, tú ves que vas a pescar, que parte desempeñado, la mitad de las veces ha desempeñado entre consumos carnales, gasoil, lo que todo necesite, y haces tus esfuerzos para sacar de la mar el sustento tuyo y de los que van contigo. Entonces es una cosa que te queda muy adentro, no sé cómo diría, es que la cuestión de la pesca hay que vivirla, ¿entiendes? Sí, sí. Yo siempre hago esa reflexión. Yo era mercante, mandaba al Japón, iba cantando espías patria que para el Japón, no pasaba nada, llegando tal, pero a la pesca, si ahí está la pesca, por ejemplo cuando no había bacalao, que yo iba empeñado con todo, de 500 toneladas de gasoil, la sal, víveres, pertrechos, toda la vaina, 70 hombres a bordo, y de tu esfuerzo y tu sacrificio dependía que el armador ganase dinero y el sustento de 60 familias, incluida la tuya. Suso, Javier, Luis, por el puro orden cronológico que impone la vida, se adelantaron a otros tantos marinos y pescadores que junto a ellos, también antes y después, siguen haciendo de la mar el escenario de infinidad de sacrificios y satisfacciones. Paco Roces, capitán que fue de la mercante, dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura, un oficio duro que le sirvió para ser uno de los primeros marinos en poner su experiencia al servicio de salvamento marítimo durante la creación del servicio al que dedicó 30 años. Salvar vidas fue su mayor satisfacción. Pero ¿cómo empezó todo? En realidad empecé, me tocó, primero, antes de andar en remolcadores y demás, sí. Yo las prácticas sí que las realicé en barcos españoles. Empecé en el Minantrego, en lo que llamaban la Ruta del Coño, que era cuando íbamos a por el mineral y cada semana estábamos aquí. Uh-huh. Luego continué, nada más que pude, me metí en el Alejandro Zubizarreta, porque de aquella a los alumnos teníamos la facilidad de que por legislación obligaban a los barcos a llevarlos. No es como ahora que los chavales no tienen ni a dónde ir. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba embarcado en el Minantrego íbamos a por mineral, y un día que fui a despachar a la comandancia, el que estaba ahí, el sargento, segundo se llamaba, me dijo: mira, Paco, tienes ahí una plaza en el Alejandro Zubizarreta y ese barco va a África por mineral. Entonces yo ya me embarqué, además no le dije nada al capitán, me desarrollé del Minantrego y me fui para Alejandro Zubizarreta. Ya cuando llegué al barco se lo dije: mira, marcho por ahí que tengo ganas de conocer el mundo. Sí, sí, Entonces ahí hacíamos ya viajes muy bonitos, íbamos a Bilbao, cargábamos clinque, luego íbamos a Arguineguín, luego bajábamos en Lastre hasta Conakry, allí cargábamos alúmina, veníamos a Vilés, y eran viajes redondos muy bonitos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego ya me embarqué en el Asturias, que era otro barco de los de la Ruta al Coño, que también íbamos a Almería, íbamos por ahí, y ya me presenté a los exámenes para piloto. De piloto me había quedado una asignatura, me parece, porque me presenté por libre. Sí.
Y ya lo que hice fue embarcar otra vez de alumno, gracias a mi amigo Eliseo, que me enchufó en el Polo de Siero, que ahí hicimos unos viajes muy bonitos a América, Grecia y todo por ahí. Y ya cuando desembarqué del Polo de Siero, hice la asignatura que me quedaba y empecé a navegar en remolcadores. Ahí fue donde empezó mi vida profesional en remolcadores. La historia de la navegación se pierde en los anales de la civilización. Durante nuestros orígenes hemos intentado siempre derribar fronteras y conocer nuevos mundos. Sin duda la mar, quizá como pueda ser ahora el cosmos, oscuro e infinito, fue durante buena parte de nuestra existencia como especie el espacio a conquistar. A remo, vela, vapor o motorización diésel, mares y océanos se convirtieron en el lugar más grande para la expansión de la civilización, las conquistas y los intercambios comerciales. A sus 94 años, Luis Fernández fue fogonero en barcos de vapor. También a él le tocó conocer la galerna que pasó a la historia. Entramos en Burdeos a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche ya estábamos dejáramos la carga, y a las 10 de la noche ya estábamos dejando la boya de la salida de Burdeos atrás. Y en vez de ir para Bilbao, navegamos para Galicia hasta las 6:30 de la mañana en busca de la galerna. Porque claro, el capitán, y era un chaval joven, el chapecán dijo, hay que buscar mar, no se costa nada, fuera para ver la mar. Y navegamos todas esas horas, ya te digo, las 10 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, que le pusimos popa a la galerna. La víamos desde lejos venir, no se veía el agua, se veía la espuma blanca, como si tuviera aquello. Y cuando pegó, puta madre, sí, a nosotros no nos hacía nada, de verdad. Ya. No nos hizo nada más que eso. Pero sí, nada más llegué a las tierras Calduna, atracamos allí, ya toda la gente estaba, los que estaban allí del muelle y tal, coño, ¿dónde os cogió esto? Que contabas, pero yo fui a buscar a los de Altos Hornos que estaban por las fiestas, que era el Carmen en Baracaldo, y nada más que me enteré ya con un maquinista del Arios. Y dije yo, dice, ¿dónde venís? Digo, venimos de tal sitio. Dice, ¿a dónde nos tocó? Digo, nada, nosotros eso no nos hizo nada. Digo, sí, que puede decir que fuimos buscándola para después correrla en popa. Pero bueno. Y enteraste, sí, ya sé que hubo una partida de barcos hundidos. Y fue cuando me dijo, dice, el coño de la arena marcharon 2 para abajo. Digo, yo no, ya lo oí por la radio. Un barco se convierte en un organismo vivo en el momento en que su gobierno, la máquina, sus cubiertas y las diferentes estancias son ocupadas por las personas que lo habitarán. La figura del radiotelegrafista fue durante muchos años la encargada de transmitir mensajes y recibirlos, así como de estar al corriente de las actualizaciones de los boletines meteorológicos que el capitán debía conocer, entre otras muchas atribuciones. Sus competencias y ámbito de actuación gozaban de cierta independencia a bordo respecto al resto de la tripulación. Así lo recordábamos con Miguel Ángel Fernández Espadas. No, vamos a ver, en cuanto a profesión, ten en cuenta que la mayoría de los barcos, salvo que fuesen pasajes, íbamos solos, como especialidad. Ya. Iba a puente, o sea, los oficiales de puente por un lado, con sus ratings que llamamos, con los marineros de cubierta, con contramaestres, y por otro lado los maquinistas, con sus ratings también de mecánicos, engrasadores y demás, y luego estaba el radio. El radio estaba en medio, que yo creo que es una cuestión en la que nadie se ha fijado mucho, salvo nosotros, los radios. Y sí que creo que todos hicimos, hay una labor humana interesante que espero que haya, yo creo que los demás lo recuerdan, los que han convivido con nosotros, en general la recuerdan. Y además a eso ayudaba mucho el tema que nosotros teníamos que mantener las comunicaciones, aparte de todos los aspectos de seguridad, y eso implica independencia. Quiere decir
que nosotros éramos un poco de un aspecto también de notarios. O sea, al tomar las decisiones un capitán, a veces las decisiones tenían que ser un poco incluso antieconómicas, tenías que desviar un barco en ciertos casos. Tomados notarios, no había problemas en general. Yo creo que estaba bastante claro para todos que lo que teníamos que hacer. Pero bueno, nosotros estábamos ahí, éramos independientes y sobre todo habíamos jurado mantener el secreto de las comunicaciones a bordo. Y en una época en la que no existían la telefonía móvil ni los medios de comunicación con los que se dotan los buques en la actualidad, ¿cómo se comunicaba un barco con el armador en tierra, por ejemplo? O cualquier miembro de la tripulación con su familia en caso de que sucediese un evento digno de ser conocido. Para ello estaba el servicio de radio costera, las voces que tendían puentes entre aquello que acontecía en la mar y debía conocerse en tierra, o a la inversa. José Antonio Alonso fue una de aquellas voces, la suya con más de 90 años en sus cuerdas vocales, profunda como el océano. También estuvo en A Son de Mar para contarnos en qué consistía su trabajo. Atender a los pesqueros asturianos, sí, a todos, Por ejemplo, llamaban siempre sobre las 6 de la tarde, así, para decir que entraban a las 7:30, que necesitaba un aparejo, que necesitaba víveres para volver a salir y tal. Bueno, pues entonces nosotros llamábamos al armador, sí, al armador, hoy tal barco, el Begoña entra a tal hora, necesita un aparejo. Vale, pues muy bien. Ese era nuestro objetivo casi principal. Y luego era los costeros de aquí que andaban con, por ejemplo, ahora que viene un barco de 100.000 toneladas, pues antes venían 20 o 30 costerinos aquí a descargar. Aquí estaban en el muelle, esperando carbonear, cargar de carbón para marchar a Bilbao. Y era la ruta de Gijón-Bilbao en los costerinos pequeños. El Valentín Ruisenen, que era de Rudolf Felguera, me parece, siempre me llamó la atención a mí con lo que hay ahora. Sí. Resulta que el Valentín Ruisenen cargaba carbón siempre a Barcelona. Y aprovechaba 15 días para cargar el barco, 15 días. Y no perdían dinero. Ahora, si tardan una hora más de la cuenta en descargar un barco, ya pierden dinero. Pero la mar no solo alberga el abnegado trabajo de quienes dedican su vida a combatir temporales en días de mala mar. También es un espacio para el ocio y la práctica del deporte en sus diferentes modalidades náuticas. La práctica de la vela es, sin lugar a dudas, el deporte náutico que más interés despierta con su variedad de clases y tipos de navegación. De la oceánica en esas regatas de vuelta al mundo de infarto, a las clásicas de crucero diseminadas por nuestro litoral, pasando por la que representa la escuela para algunos de los mejores navegantes, la vela ligera. En este podcast nos visitó Pepe Palacio, toda una institución en la clase Snipe, padre de Fran Palacio y maestro de otros grandes regatistas que siguen navegando y con el que quisimos saber, de entre las muchas regatas en las que ha participado, cuál de ellas recordaba con más cariño. Hombre, pues para mí fue un orgullo terrible haber quedado campeón de Europa con mi hijo. Eso, por supuesto, y campeón de España con mi hija. Fueron las dos regatas para mí más significativas. Quizás sea un orgullo de padre o un poco de babeo, pero pues son de las cosas más agradables que me tocaron vivir. En la mar no todo es lo que vemos. Bajo sus aguas se esconde materia para la práctica del buceo. Unas veces como práctica recreativa y deportiva, otras como oficio. Trabajos desempeñados por buceadores profesionales que desempeñan su labor en muy diversas tareas. Lola Higueras fue la primera buceadora de la Armada y pionera en el ámbito de la arqueología subacuática, disciplina a la que se dedicó como directora técnica del Museo Naval. Ella compartió con nosotros algunos de los recuerdos que guarda de sus primeras inmersiones.
Pues mira, con mucha emoción, realmente. Es decir, yo he tenido experiencias muy interesantes, he hecho cosas a veces muy peligrosas, porque también estuvimos haciendo en algún momento la búsqueda de caños de agua sumergida, ¿no? Lugares donde se hacía aguada antiguamente y que habían quedado sumergidos. Y eso a veces es muy peligroso porque son túneles de piedra, de roca, que tienes que navegar, pues prácticamente, digamos, oyes la bombona contra la piedra, ¿no? Son cosas casi de espeleología. Sí. Y ese tipo de cosas pues son peligrosas y son necesarias, pero peligrosas. Pero luego hay otras cosas, no te digo yo pecios, pero yo tuve una experiencia muy interesante que la he contado alguna vez en un congreso en Liguria, en Italia. Estaban buscando una cueva que había quedado sumergida, pero que documentalmente se sabía había sido el estudio, por decir así, de un importante escultor romano de antes de Cristo, de una época muy antigua. Y bueno, y estando yo en el congreso, pues dan con la cueva. Y entonces los organizadores me dicen, oye, sabemos que tú eres buceadora, tal, ¿quieres venir a el primer contacto? Y bueno, figúrate, para mí fue una emoción inmensa. Y efectivamente, entramos en la cueva y aquello era, porque claro, encontramos piedras, bloques de piedras sin labrar, esculturas a medio labrar, la herramienta del escultor, bueno, una emoción para mí, que soy hija y nieta de escultor, pues una emoción especialmente importante, ¿no? Ha sido quizá una de las emociones más grandes que he tenido yo en el ámbito de la arqueología subacuática. Cien episodios, 100 historias de mar cargadas de salitre y alguna bruma. Historias hechas por hombres y mujeres que a través de sus testimonios y experiencias vitales han ido haciendo de A Son de Mar el podcast de la náutica y la navegación que es. Los protagonistas de cada capítulo, marinos que nos han transportado, algunos a través del tiempo, otros a lomos de sus éxitos como navegantes de competición, a vivir junto a ellos las condiciones siempre cambiantes de una mar que, al igual que la propia vida, tanto nos enseña. Ejemplos de humildad, coraje, valor, miedo y las alegrías que da un medio a veces tan hostil. Sin ellos y sin todos nuestros colaboradores, algunos de los cuales nos acompañan desde el inicio, este podcast no sería posible. Pero una vez editado y publicado, ¿de qué serviría sin nadie que al otro lado lo escuche? Gracias infinitas también a ti por estar ahí, por seguir con nosotros y hacerlo con atención en cada uno de nuestros capítulos, por vuestros comentarios y aportaciones, por embarcaros en esta nave del sonido a mar. ¿Vamos a por otros 100? Las amarras en el pantalón se han quedado. Largadas las escotas, el viento nos impulsa a descubrir nuevos horizontes. Sigue a bordo. Disfrutemos de nuevas travesías. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Estás comprobando que este no es un episodio cualquiera, y lo decíamos en la presentación. Además de rescatar las voces más veteranas de nuestra gente de mar, hay sorteo, gracias a la generosidad de Josu Jiménez y de Librería Robinson, que cede lote de libros para que sorteemos a través de Instagram en próximos días. Así que estate atento porque puede ser uno de los agraciados. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, pues un placer estar aquí, un honor estar en un día tan especial, en un programa tan especial. Pues sí, te quería felicitar por la parte que te toca, porque eres de los colaboradores curtidos en las travesías de A Son de Mar, presente desde el capítulo 1. Pues sí, la verdad, desde que, no sé qué símil utilizar, alguno náutico, desde que se botó este pequeño barco que ya se va convirtiendo en algo que desplaza mucho tonelaje,
o desde que zarpamos, o desde que, bueno, no sé. Sí, el lenguaje náutico se presta mucho a la metáfora. Sí. Sí, la verdad es que debo agradecer la confianza, porque cuando le dijiste sí al desconocido que un buen día te llamó para hablar en un podcast que no se conocía en absoluto, tu disposición fue inmediata, con lo cual desde entonces estoy muy agradecido, porque además el contenido que ofreces al podcast es uno de los que pesan mucho, ¿no? Cada día un libro, o sea, es que en cada capítulo un libro. Eso da un poco también la idea de la oferta editorial que tenéis en Librería Robinson. Pues sí, la verdad es que si lo piensa uno para atrás, pues la verdad es que hemos comentado un montón de libros. Luego, no, la verdad es que la verdad es que para nosotros es todo una suerte, y me alegro un montón de haber apostado por participar en el podcast, porque yo creo que para nosotros ha sido algo que sí que nos ha aportado que pues aparte que venga gente, que nos traiga gente, que la gente nos diga, oye, oye, te escucho ahí en el podcast, oye, que está muy bien, tal. O sea, que a la gente realmente ves que le gusta lo que oye, y lo que cada vez vienen, vamos, que ves tomas contacto con la gente de carne y hueso que te ha escuchado y que le gusta y que tiene ganas de volver a escuchar el siguiente, y que salga el siguiente capítulo, y eso la verdad es que es es una pequeña satisfacción, la verdad, o una gran satisfacción, mejor dicho. Qué bueno. Más de 100 libros, si los pensamos en páginas, pues ya no, ni te cuento, ¿no? Ni te cuento. Vamos al lío, porque sorteamos, ya decimos, vía Instagram en próximos días, libros que cedes generosamente. Danos alguna pista, no nos dejes así tan intrigados, Juan. Vale. Bueno, estamos reuniendo un lote, sí, con un poco de todo, ¿no? Para que, claro, porque esto se sortea, entonces tampoco sabe uno muy bien qué tipo de lector es el que va a ser agraciado. Entonces, pues hay que hacer una cosa un poco mixta, un poco con libros un poco de todo tipo, que puedan gustar un poco a cualquiera. Entonces hemos cogido, por ejemplo, un pequeño libro de Portulanos sobre la época de los descubrimientos, que tiene unos mapas preciosos, unas ilustraciones de mapas muy, muy bonitos. Hemos cogido también, por ejemplo, un libro de los que hemos publicado nosotros que se titula Náufragos en la cocina, que yo creo que habremos comentado, sí, el cual que ha tenido mucho éxito, y se ha hecho una nueva edición, que es un libro de cocina para llevar a bordo, para cocinar en el mar, con sus recetas y sus consejos, pues, de conservación, estiva, y cómo tratar los alimentos en los barcos. Luego hemos cogido otro libro una novela, el ganador del 26º Premio Nostromo, que es un libro que se titula El monje del turbante blanco, el Premio Nostromo, que yo creo que alguna vez habremos comentado alguno. Es el premio de narrativa marítima, pues el más importante que hay en España, vamos, un poco la referencia. Entonces, cada año resulta premiada una novela, y en este caso pues hemos escogido uno de los ganadores, que fue este libro del monje del turbante blanco, que publicó Editorial Juventud. Yo creo que ya fue el último que publicó Editorial Juventud con el Nostromo, porque ahora ella los está publicando Edasa. Ya. Luego otro libro con un poco de cultura marinera, que es El silbato marinero, que publicó la Fundación Álvaro González, de allí de Gijón. Siempre hay que ir un poco a la tierra origen del podcast, sí, muy bien. De Luis Sánchez Feijóo López y José Aguirre Vega, y bueno, un poco de cultura marinera, ¿no? Que también que tiene siempre su sitio en este podcast, y que se promueve, y que, bueno, a todos los que nos gusta el mar, nos gusta no solo el hecho de navegar, sino también todo lo que le rodea, ¿no? Toda esa cultura y toda esa historia que siempre ha acompañado a la navegación y a los navegantes. Así es. Y luego, ¿qué más libros tenemos? Por ejemplo, hemos cogido otro libro que es una crónica de una travesía por el Pacífico, que se llama La isla al día siguiente, de Eric Fratini, de un periodista que estuvo
a bordo de una de esas, bueno, una navegación a través del Pacífico en una balsa. Entonces, bueno, como un poco siguiendo aquella navegación mítica de la Kon-Tiki y todo eso, pues un poco una aventura similar. Entonces ese es otro libro más lleno de mar y de aventuras. Qué bien. Bueno, y eso es por ahora vamos teniendo esos y no te creas, seguimos mirando a ver. Qué bueno. A medida que veamos que se anima la participación, pues oye, iremos buscando ahí por las estanterías y yo creo que sacaremos algún libro más también para añadir al... Seguro. Sí. Seguro que se encuentra, porque la oferta es variada, ¿eh? De momento, nada, como botón de muestra, libros de cocina, portulanos, algo de narrativa, aventuras, también cultura, historia náutica, bueno, oferta editorial que ofrecemos a nuestros oyentes a través de ese sorteo que vamos a hacer pues para celebrar estos 100 episodios. El sorteo consistirá básicamente en algo sencillito, Juan, es dar like a la publicación, etiquetar a un amigo que nos siga. Básicamente es eso, ¿no? O sea que tampoco vamos a complicar demasiado la vida a nuestros oyentes. Decir que el lote sí lo vamos a dividir, porque quien dé like a nuestra publicación y etiquete a un amigo, pues serán ellos dos quien se puedan llevar dos de estos libros. O sea que, bueno, yo creo que repartimos juego y eso siempre viene bien, ¿no? Como el sorteo de Navidad del Niño, que siempre va muy repartido. Pues sí, un poco así, sí, a ver, repartir felicidad. Exactamente, eso es. Sí. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, no sin antes, Juan, hacer memoria contigo, que nos recuerdes dónde podemos acudir, qué tenemos que hacer si queremos saber cuál es vuestra oferta editorial, comprar algún libro en Librería Robinson, ¿qué hay que hacer? Pues mira, lo que decimos siempre, lo mejor es siempre venir a la librería. Estamos aquí en la calle Santo Tomé de Madrid, en el centro, y donde aquí pues les podemos enseñar pues todo el fondo, todos los libros que tenemos, y también hacemos eventos y presentaciones, como hemos comentado muchas veces. Y el que no pueda venir también puede mirar la web nuestra, nauticarobinson.com, donde ahí puede ver todo también, e incluso los libros que a veces no están en stock en la librería, pues sí están en la web. A través de ahí se puede comprar, encargar, o si no quieren por la web, también por teléfono, nos pueden mandar un email, como más cómodo resulte. Pues aquí lo dejamos. Gracias por tu compañía. Después de estos 100 episodios, esperemos que podamos cumplir otros 100 más. Y nada, que el sorteo salga lo mejor posible, que disfruten nuestros oyentes, todos, los que se lleven los libros y los que no también. Y por supuesto también disfrutaremos nosotros repartiendo felicidad y alegría, como comentas, Juan. Hasta el próximo episodio. Pues aquí estamos, Jorge, a por otros 100. Ha sido un placer estos 100, desde luego. Un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Miramos por la popa cómo van quedando atrás los episodios de nuestra historia, la que contamos en las Españas de ultramar y sus exploraciones. Hoy el personaje escogido es Santiago de Liniers y Bremont, virrey de Río de la Plata y héroe en la reconquista de Buenos Aires. ¿Pero qué más cosas ha sido? ¿Y cuántas ha hecho? Adelante, Josu, cuéntanos. Hola, muy buenas a todos otra vez. Pues nada, yo os voy a hablar de un personaje que no es español, que es nacido en Francia, pero que tiene toda su trayectoria es en España y en Argentina, en la Nueva Argentina y en el viejo reino, el virreinato anterior. Y bueno, pues comienzo, ¿no? Se llama Santiago de Liniers y Bremont y nació en Francia en 1753. Entonces, bueno, en aquella época estaba del siglo XVIII los pactos de familia entre los Borbones, y los militares podían participar tanto en las empresas militares de España como al revés, ¿no? En este caso, bueno, él quería ir a la mar, pero su familia, que era una familia noble, desechaba lo que es la marina, muy propio de los franceses, que luego les copiamos por nosotros a partir del 19, y le metieron un poquito en el tema de la caballería y demás, aunque luego al final él ya
dejó aquello, solicitó la baja y entonces se trasladó a Cádiz e ingresó en la Armada. Y ahí empezó su gran historia, su historia grande, pues en este caso para nosotros, para él y yo creo que también para los argentinos. Este hombre, en principio, pues eso, como digo, en 1775 ya en Cádiz embarcó ya como alférez en el navío San José, que apoyó una de las expediciones contra Argel, de las últimas que hubo. Allí ya, después de eso, se empezó a formar ese mismo año como guardia marina, porque en principio, bueno, no era alférez, lo he dicho mal. Después asistió a la conquista de la colonia de Sacramento en Uruguay, que era una colonia Sacramento y varios pueblos, también en el norte, en Norteamérica. Esta en concreto estaba en pugna con los portugueses, estábamos siempre ahí contra ellos, ¿no? Y ellos contra nosotros por los límites. Y después, bueno, pues ya regresa a España después de la conquista y embarca en la escuadra de Luis de Córdoba, que estuvo participando en las operaciones del Canal de la Mancha y el bloqueo de Gibraltar. En las operaciones del Canal de la Mancha tenemos la gran victoria nunca superada, en la cual Luis de Córdoba, en la cual estaba en nuestro Santiago Liniers ahora, pues bloqueando y capturando cientos de navíos que iban cargados de oro, de dinero, cargados de pólvora, valerío, mosquetes y soldados, tanto para defender la guerra, la independencia, contra la independencia de Estados Unidos, como para ir a pelear contra los franceses que les amenazaban en la India, con lo que entonces les hizo muchísimo daño, ¿no? Pues bueno, después de ahí estuvo en la famosa jornada de las flotantes, que si alguno, bueno, es una jornada para romper y atacar Gibraltar, que se construyeron tres baterías flotantes en la que estuvo él, pues bueno, esa se hundió y consiguió librarse, consiguió saltar después del hundimiento y libró. En 1781, después de estas jornadas, de la jornada de las flotantes y de las operaciones, se embarcó en el navío San Pascual y fue la reconquista de Menorca, que estaba en manos de los britanos, y allí fue ascendido a teniente de navío porque apresó al abordaje 2 fragatas britanas. O sea, no os digo nada, ¿no? Estuvo en el combate de Espartel, donde él estaba al mando de un bergantín y apresó una fragata mercante inglesa de 22 cañones a la vista del resto de los enemigos. Ahí ascendió a capitán de fragata. Y con el famoso y el gran capitán, el almirante Barceló, el capitán Tony, como se le conocía, tomó parte en el bombardeo de Argel. Con Tofiño hizo el levantamiento de las cartas de las costas de España, del Atlas de las costas de España, y de ahí ya fue cuando empezó su gran historia, que no es poca la que estoy contando, y en 1768 pasó destinado al apostadero del Río de la Plata, en la base naval, en Montevideo. Y allí... Bueno, pues en ese caso estuvo luchando contra los britanos que atacaban al comercio español. Los britanos pugnaban por invadir y conquistar todo el estuario de la Plata, empezando por Buenos Aires, terminando por Montevideo. Y él ahí, pues bueno, rechazó los ataques británicos de Beresford, de Murray, de Wickpock en Buenos Aires, ¿no? Entre tanto, cuando retornó ahí, lo que os comento ahí, le nombraron de forma interina gobernador de las misiones guaraníes que estaban cerca de Paraguay, y allí estuvo, pues, haciéndose cargo del regimiento de voluntarios de caballería. Estuvo allí cogiendo el cargo vacante, en el que, bueno, pues estaría en comisión, pues llevando un interinato de lo que es las misiones guaraníes, porque, no sé, bueno, como todo el mundo sabe, en este caso el monarca expulsó a los jesuitas, que fue un gran dolor para todo aquello, ya que las misiones guaraníes que las llevaban los jesuitas luchaban contra lo que era la esclavitud, y formaba a los guaraníes y los educaba de forma que fueran, pues eso, ciudadanos, ¿no? Ciudadanos formados y con capacidad de progreso, contra lo que venía de Brasil, que eran los portugueses, que sobre todo iban allí a cogerlos y a tratarlos como mercancía. Allí, pues, denunció los abusos de los indígenas que sufrían en esa administración interina que hubo entre
entre los jesuitas y cuando llegó él. Y bueno, aportó reformas para mejorar su situación desde la tutela del imperio. Y lo que pasa es que, bueno, pues como siempre, no fueron tenidas todas en cuenta por la corona. Y bueno, pues ahí describió a los indígenas como trabajadores, destacó que sufrían miseria, señaló a los funcionarios reales que reemplazaban, es decir, denunció un poco la situación, cosa que no les interesa muchas veces a los que mandan, ¿no? Entonces ya después ahí pues entregó el mando de las misiones. Y 1804, ya estamos en 1804, embarcó con su esposa a rumbo a Buenos Aires. Allí tuvo un problema, pues su mujer falleció, etcétera. Y a partir de ahí fue nombrado, cuando llegó, fue nombrado por el virrey que estaba allí, jefe de la Estación Naval de Buenos Aires. Aquí él se sintió un poco desplazado, pues no era español y creía tener méritos para ser algo más, ¿no? Luego, por otro lado, su hermano mayor trataba con los britanos que trataban de, pues eso, minar el poderío o la posesión, las posesiones españolas, en este caso, para independizar el virreinato. Y aquí empieza un poco la historia de Liniers como defensor de todo el estuario del Río de la Plata, defensor frente a las invasiones britanas que tuvieron. Bueno, fue un ataque desde 1806 hasta prácticamente, pues podemos decir que 1810, que ya se convirtió en la guerra un poco de independencia, ¿no?, de los propios criollos españoles que estaban allí. En principio, bueno, pues se mantuvo y estuvo luchando y uniendo las pocas fuerzas que podrían tener allí frente, pues, por ejemplo, en la primera invasión inglesa en 1806, en la cual, bueno, pues él trató de avisar y de coordinarse con el virrey, pero este no le dio órdenes de atacar. Y entonces, bueno, pues los britanos tomaron Buenos Aires y el virrey huyó. Pero bueno, allí él se puso en contacto con los grupos que organizaban otros líderes, viajó a Montevideo, desde allí volvió otra vez hacia Buenos Aires, y que estaba en manos de los ingleses. Y entonces, bueno, pues con los hombres que tenía, que no llegaban a 1000, veía que no iba a ser capaz de expulsar a la flota que atacaba y que masacraba un poquito para tener el poder de los britanos en Buenos Aires. Pero los habitantes de Montevideo, de los campos y poblados, pusieron a disposición hombres y recursos, con lo que entonces la cosa cambió. Y el cabildo le colocaba, bueno, le dio la máxima autoridad. Y en principio aquí empieza un poco lo que es el remonte y la reconquista de Buenos Aires, y todo lo que vino un poco después, que quizá pues lo contemos más adelante, ¿no?, en la siguiente parte. Lo que quiero contar de este hombre es que, bueno, él era francés, pero él era un apasionado de la mar y sabía que en este momento todavía lo que era la corona española miraba al mar. Y entonces, bueno, pues él ahí es donde creció, donde, como veis, participó en grandes combates, en grandes victorias y a la flota britana, también derrotas como fue la jornada de las flotantes en Gibraltar, la reconquista de Menorca. Es decir, este hombre, bueno, como dicen en la lápida que escribieron los propios argentinos, le reconocieron los últimos héroes de la patria vieja, fueron las primeras víctimas de la patria nueva, homenaje de la Marina de Guerra Argentina, y esto se lo escribieron a él, ¿no? Y ahora está en el Panteón de Marinos Ilustres. En la siguiente parte os contaré, o trataré de contaros un poco, lo que fueron los combates y la victoria sobre los britanos y su fin, pero bueno, un poco, bueno, pues en medio de un caos y un desorden, pues propio de una revolución por la propia independencia de aquel virreinato, ¿no? Esto es un poco la historia así contada de aquella manera de Santiago de Liniers, nacido en Niort, en Francia. Pues Pero de español. familia, sí, de familia noble francesa. Sus progenitores no eran muy partidarios de que se hiciese a la mar, pero como la cabra tira al monte, pues en la mar acabó don Santiago de Liniers y Bremont, con notable éxito, según parece, y nos cuentas tú, Josu. Da para 2 episodios, Eso es, sí. así que en el próximo capítulo te esperamos, ¿no?
Ahí estaremos. A ver qué tal. Combatimos con el britano. Oye, que hacemos 100 episodios, y en buena medida gracias a ti. Así que es de agradecer que nos acompañes en cada uno de nuestros episodios. Mucha ilusión por contarlo malamente lo poco que sé, pero bueno, por lo menos lo cuento, y lo que me gustaría es que, bueno, en estos episodios, al que le haya interesado, que lo haya buscado, que seguro que ha encontrado 1000 cosas y 1000 errores por mi parte, pero por lo menos motivar un poco en conocernos en nuestra historia. Y la verdad que a por otros 100. Y además tengo que agradecerte muy especialmente que colabores en nuestro sorteo con esos 2 libros que tienes publicados. Más vale morir una vez y no habrá montaña más alta. Así que gracias por partida doble, Josu. Bueno, vale, pues no hay ningún problema. Sí, los que queráis, y todo sea por ello. Son 2 grandes libros. Te esperamos en el próximo episodio. Aquí nos escuchamos. Un abrazo fuerte. Vale, venga, hasta luego. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Desde luego el lenguaje náutico es rico en vocabulario, pero también en luces y sonidos. Cuando cae la noche, un barco navegando ha de hacerse visible por su propia seguridad y la de los barcos que naveguen por la misma zona. ¿Es lo mismo hablar del lenguaje luminoso en navegación recreativa que en la profesional, ya sea pesca, mercante o pasaje? Las diferencias que existan, ¿de qué dependen? Bueno, pues ponemos luz sobre este asunto de luces con Roberto Bucetas. Hola Roberto, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Igual que a Librería Robinson, me toca felicitarte por tus 100 episodios, 100 programas en cubierta, hiciesen las condiciones que hiciesen desde el capítulo 1. Así que muchas gracias por tu compromiso, Roberto. Bueno, nada, hombre, enhorabuena a ti por el esfuerzo y el trabajo de mantener un podcast de estas características ahí durante 100 programas, con un contenido muy variado dentro de toda la temática náutica y que, bueno, que toca temas desde la divulgación hasta la especialidad. Así que, bueno, aportamos un pequeño grano de arena y gracias a ti. Llevas 100 programas, como decimos, desde el minuto 1 y esto es de agradecer. 100 podcasts que dan para hablar de muchos temas y es que el ámbito de la náutica facilita las cosas hasta cierto punto, ¿no? Porque no siempre es fácil transmitir con la palabra asuntos de cierta complejidad. Hoy hablamos de luces a bordo, que como en cualquier otro elemento de seguridad tiene su regulación en el RIPA. Sí, por supuesto. Hemos hablado algunas otras veces ya del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, el que toca, habíamos comentado que ya tocaba 6 partes, pero bueno, pues una de las partes es relativa a la que son luces y marcas, ¿no? Que deben de llevar todos los barcos. Y bueno, el RIPA ya sabemos que es de obligado cumplimiento, es un convenio internacional auspiciado por la IMO, así que es algo que tenemos que tener presente. Y es algo que tenemos que tener al día y de vez en cuando echarle un repasillo a todo el tema de luces y marcas. Roberto, de la pequeña embarcación que no llega a 7 metros al mayor petrolero en el que podamos pensar, hacerse visible cuando el día llega a su fin es una obligación que hay que cumplir, aunque digamos que de forma bien distinta en función del tipo de barco, claro. Bueno, sí, es obligatorio para todos, sí, está claro, la norma está bastante clara, pero también hay que decir que, bueno, que en función del tipo de barco y de la eslora del barco, pues las características de las luces van a ser distintas. Podemos hacer un repaso rápido de lo que son las luces que puede llevar cualquier tipo de barco, cualquier tipo de buque, que son luces de tope, aquellas luces que alumbran, podemos decir, hacia proa, las luces de costado, la verde y la roja, luz de alcance hacia popa, las luces de remolque y las luces todo horizonte. Esas luces, en función de la eslora del barco, tienen que cumplir una serie de un alcance, una visibilidad. Para barcos de menos de 12 metros,
todas tienen que tener un alcance mínimo de 2 millas, excepto las de costado, que tienen una milla. Y así vamos hasta tramos hasta 20 metros, hasta 50 metros y hasta barcos mayores de 50 metros, que la visibilidad que tienen que tener esas luces sería, para las luces de costado, estaríamos hablando de una visibilidad de lo que serían 6 millas, para tope, y 3 millas para el resto de las luces que hemos mencionado. Entonces, bueno, está regulado. Al igual que también está regulado lo que son la disposición de las luces, dónde se tienen que poner. No podemos ponerlas en cualquier sitio. Hay unos anexos que nos indican lo que son la posición y separación de las luces, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Sí. Bueno, nos acabas de mencionar las características en relación a la luminosidad y el alcance. ¿Esto qué importancia tiene? Todas las luces que... te lo voy a poner un poco más fácil. ¿Todos los dispositivos que encontremos en el mercado tienen las mismas características? No, todos los dispositivos van a ser distintos en función de dónde vayan a ser instalados. Yo no puedo instalar una luz de un barco de recreo, un farol tricolor, en un barco mercante, porque no va a cumplir las especificaciones de estas luces. Y bueno, tienen que ser luces homologadas, por supuesto, para poder ser utilizadas como luces de navegación para un tipo de buque. Es decir, está todo eso bastante regulado, ¿no? El número de señales y tipo de señales luminosas a bordo, como estamos comentando, son muy diferentes, ¿no? En un mercante que en un barco de recreo. ¿Esto de qué depende? ¿El reglamento lo recoge así? ¿Depende de la eslora del buque? ¿Cuál es el criterio que se sigue para este tipo de reglamentos? Hace una clasificación en función del tipo de barco, en función del barco que sea, pues si son barcos de motor, barcos de vela, barcos sin gobierno, capacidad de maniobra restringida, barcos que están fondeados, pues en función del tipo de barco que sea, tiene que indicar con unas luces el tipo de barco de que se trata, ¿no? Si hablamos un poco de lo que serían barcos de propulsión mecánica, que podemos decir que es lo básico y a partir de la cual vamos a ir estableciendo el resto de las luces, que sería la regla 23, ¿vale? Navegación, pues ahí después habla en función de la eslora el tipo de barco. Es decir, un barco, como regla básica, un barco de propulsión mecánica tiene que llevar una luz de tope, esa luz blanca que alguna vez aproba, una luz de alcance, que es complementaria a la anterior en cuanto al sector visible, y luces de costado verde y roja. Ese podemos decir que es el patrón de las luces de navegación para cualquier tipo de barco. Si el barco es mayor de 50 metros, pues debe llevar una segunda luz de tope a popa y más alta que la anterior. Si es menor de 12 metros, ¿le vamos a exigir que tenga toda esa verbena? Pues bueno, no, porque tendrá que tener una instalación un poquito más sencilla. Con que lleve una luz blanca a todo horizonte y las luces de costado verde y roja sería suficiente. ¿Y un bote que va a pescar chipirones aquí a la playa, vamos a exigirle todo eso? No, pues se exigirá que aquellos barcos que tengan menos de 7 metros y naveguen a una velocidad menor de 7 nudos, que es lo que a veces nunca se respeta, nunca se piensa en ello, con una luz blanca a todo horizonte, una lucecita blanca a todo horizonte, un pequeño farolito que emita una luz blanca a todo horizonte, pues sería suficiente para cumplir con la normativa en cuanto a las luces. Por eso, una neumática pequeña que pueda llevar un motor fuera borda de 15-20 caballos, pues puede ser menor de 7 metros, pero igual desarrolla 20 nudos. Entonces ya no estaría dentro de esa categoría y tendría que acudir al siguiente tramo, ¿no? Eso sería el buque de propulsión mecánica. Regla 23. Luces básicas de cualquier barco de propulsión mecánica. Pero bueno, tenemos barcos de vela, ¿sí? Estamos viendo un poco los barcos que puedan ser barcos de recreo, ¿no? Pero los barcos de recreo de vela están establecidos una serie de luces y hay que tematizar y decir claramente que un velero, para nosotros es un velero, sabemos lo que es un velero, pero para el reglamento un velero será aquel barco de vela que solo navegue única y exclusivamente a vela. Es decir, que ese velero que va con la mayorizada y va de travesía y va con el motor arrancado avante, pues no es un velero para el reglamento, es un barco de propulsión mecánica, porque para el reglamento, velero, un barco de vela, sería aquel que navega única y exclusivamente a vela. Cuando está en esta condición, pues lleva unas luces distintas a las luces de propulsión del barco de propulsión mecánica. Llevará luces de costado y luz de alcance, solo. Y potestativamente tiene la posibilidad de poner en el tope del mástil, en el lugar más alto del palo, una luz roja sobre verde, al objeto de indicar su condición de velero e indicar su condición de que tiene preferencia sobre los barcos de propulsión mecánica. Entonces, por eso te establece esa norma y esas luces un poco diferenciadoras del resto de los barcos. Y bueno, barcos más pequeños de vela de menos de 20 metros, pues en lugar de llevar en distintas posiciones lo que son las luces de costado, la verde y roja a cada banda,
y la luz de alcance pues puede llevar un farol tricolor. Y si es de menos de 7 metros, pues con una linterna que lleva a bordo, pues sería suficiente. Es decir, que en función un poco del tipo de barco que es, llevará unas luces, y en función de la eslora llevará también otras luces. Y hay que decir, también es importante, que es un reglamento de mínimos. Es decir, el reglamento establece las mínimas luces que tiene que llevar, pero no te establece las máximas. Ese barco de 8 o 9 metros podría llevar las 2 topes costado y alcance si es un barco de propulso mecánico. Eso también es importante porque a veces nunca no se tiene claro, ¿no? Sí, sí. No solo la eslora y el tamaño del barco importan, ya lo has apuntado también, ¿no? La función y la situación en la que se encuentre ese barco, si está fondeado, por ejemplo, esto también determina el tipo de señales lumínicas que debemos accionar. Sí, por supuesto. El barco fondeado pues establece que va a tener que llevar unas luces, en concreto llevar luces todo horizonte, blancas en la proa, y si es mayor de 50 metros, otra segunda luz de todo horizonte blanca a popa y más baja que la anterior. Y de día, algo que no se cumple nunca, nadie lleva y nadie lo he visto muy pocas veces, es una marca. Las marcas son para el día, son marcas de unas características de color negro, debe llevar una bola negra para indicar su posición donde el barco está fondeado de día. Y eso, si te das cuenta, pocas veces lo vas a encontrar o pocas veces lo ves en los barcos de recreo que están fondeados. Y eso es obligatorio. La exención de la norma te dice que es para barcos de menos de 7 metros, no estarían obligados a llevar la bola de fondeo, siempre que no estén fondeados en lugares en canales de entrada, lugares en los cuales puedan entrañar un cierto peligro. Sí. Bueno, pues ya decimos, ¿no? Aparte del rico vocabulario náutico, también los barcos y los navegantes tenemos otras formas de comunicarnos. Gracias, Roberto. Ha sido un placer contar contigo en este podcast. Volvemos a escucharnos, si te parece, ya en el 101. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias, un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Volvemos en 15 días con más contenidos náuticos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que en próximos días tenemos sorteo. Lo anunciaremos en Instagram. Un lote de libros que repartiremos entre quienes participéis, siguiéndonos e invitando a un amigo. Los dos tendréis premio. Un libro para cada uno, así que atentos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.